Hoy vamos a continuar con el tema ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? Parte número 14 ya, y tranquilos, que aún habrá unas cuantas más, seguro. Sabéis, yo pensaba que terminaría el tema antes, pero no, está resultando prácticamente imposible porque la verdad es que van apareciendo nuevas cosas que no puedo dejar de añadir para dar todo el peso de los argumentos y la evidencia a que esto no es ninguna broma, a que esto no es ninguna locura, sino que es una realidad que aparece en la palabra de Dios totalmente, de arriba abajo. Pero antes de nada, como es habitual, vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te quiero pedir, por favor, que el Espíritu Santo esté con nosotros, que nos ayude a tener nuestras mentes abiertas para captar toda la riqueza de lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos, Señor, sobre todo cuando vamos buscando porque queremos recibir tu luz. Y sabemos que tú, a quien busca, ayudas a hallar. Y por eso te pedimos tu promesa, para que seas tú el que nos orientes siempre. Y nunca mejor dicho, nos orientes. Perdonen nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues como es habitual, empezaremos con un texto bíblico referente a la segunda venida de Jesús. Y lo vamos a ver en Mateo, capítulo 16, bueno, lo vamos a ver si buscáis en vuestras Biblias, porque si no en pantalla no os va a aparecer. Mateo, capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Este momento, el de que vendrá precisamente en la gloria de su Padre, que evidentemente nos está ya apuntando que viene Cristo y su Padre, los dos, junto con los ángeles, vendrá a hacer algo en concreto. Pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Sabéis? Este texto es sumamente importante porque nos vuelve a demostrar que Dios es un Dios de amor y, por tanto, al ser un Dios de amor, actúa también con justicia, con equidad. Y mirad que va a ser precisamente en su segunda venida, la de Jesús, el momento en que ya pondrá las cosas en orden total. Pero hoy vamos a ver esto y muchas más cosas asociadas, especialmente al texto que ahora iremos pasando en imágenes. Vamos a ver si podemos cambiar las imágenes y veremos cómo nos vamos a adentrar de lleno precisamente en un texto, el texto clave, que nos llevó precisamente a la comprensión de toda esta temática. Oseas 6, del 1 al 3. Recordémoslo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este texto, que ya casi nos conocemos de memoria, diría yo, al ir presentándolo en las temáticas, vamos a ir profundizando en él y lo vamos a hacer por partes. Por partes quiere decir, cogeremos el versículo 1, cogeremos el versículo 2 y cogeremos el versículo 3. Pero además no cogeremos todo el versículo 1, para poner un ejemplo, sino que lo subdividiremos para ver qué riqueza, qué profundidad de las riquezas de Dios en el contenido de cada una de estas palabras que aparece aquí. No solo una, digamos, cada parte de estos segmentos que vemos divididos por puntos y comas, o comas, para encontrar
que Dios nos está queriendo decir muchísimas cosas al respecto. Evidentemente este texto es un texto que todo el mundo ha asociado siempre con el Mesías, con la venida de Jesús a Belén y su muerte en la cruz. Pero iremos viendo, como ya hemos visto ya, que hay textos con un doble cumplimiento, porque en ellos, refiriéndose a una cosa, nos haría también reflexionar para la enseñanza que nos iba a dar con lo mismo aplicado al tiempo final. Y recordemos, un día 1000 años, 1000 años un día. A partir de aquí nos vamos a adentrar en la lectura de los análisis por partes del versículo 1 y veremos comparativas entre distintos textos que están en la Biblia y además enseñanzas que se transmiten a partir de ellos. Por tanto, hoy vamos a analizar muchos textos bíblicos, pero que nos van a ir dando una luz general cuando hablamos de cada una de estas porciones de este texto. Recordemos, empieza el texto diciendo, venid y volvamos a Jehová. Vamos a ver qué podemos extraer de estas pocas palabras que aparecen aquí. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Por tanto, venid y volvamos, que es lo que nos decía el texto. Mirad cómo en Isaías 1:18 nos va dando nociones de a qué se está refiriendo todo esto. Significa regresar al Señor, ¿sí? Pero ¿qué más? Y ser limpiados por Él. ¿Ser limpiados de qué? De nuestros pecados. Vamos a ir viendo cómo este texto evidentemente era clave para entender lo de venid y volvamos. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber unas ganas de cambio en nosotros, que evidentemente no surgen de nosotros, ha puesto Dios en nosotros, hasta esto es gloria de Dios, no es ninguna cosa nuestra. Pero es cierto que nosotros somos los que aún podemos decidir si nos volvemos a Él o vamos a seguir por un camino totalmente errado, o que a veces parece certero y termina siendo camino de muerte. Habiendo visto esto, vamos a entrar en algo que son pocas palabras, es la segunda porción del versículo 1, que nos dice, porque Él arrebató y nos curará. A partir de aquí, no vamos a leer solo un texto para esto, sino que vamos a repasar muchísimos textos que aparecen en la Biblia, no todos, evidentemente, que tienen referencia a esto. Y a partir de aquí vamos a sacar aún muchas más conclusiones. Primero ya hemos visto que es necesario que haya un arrepentimiento, una convicción de pecado y unas ganas de cambiar para decir, sí, vuelvo a Jehová. Pero ahora nos dice, ¿por qué Él arrebató y nos curará? Deuteronomio 33, versículo 20 dice, Agad dijo, bendito el que hizo ensanchar a Agad, como león reposa, y arrebata brazo y testa. Esto es una figura del león. Y ya sabemos también que hay otros textos que nos hablan de Jesucristo como león, como el león de la tribu de Judá. Y que además vimos en los temas de puertas dimensionales, cuando hablábamos sobre el plan de salvación plasmado en las constelaciones, el león, que precisamente está reflejado en la constelación de Leo, con toda la enseñanza que eso implicaba. Por tanto, ya estamos viendo de que esa palabra que aparece como arrebató, nos está dando una imagen gráfica de lo que hace un león cuando arrebata a su presa. Por tanto, es un movimiento brusco, fuerte y prácticamente imposible de salir de ese agarre.
Segunda de Samuel 23, 21 nos dice: también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Mirad que este texto, que tantas veces hemos leído, enseguida piensas, ¡buah, qué acción heroica de el que hizo esto ante un egipcio!, ¿verdad? Qué hábil, qué diestro debería ser en la lucha haciendo esto. Pero es que esto tenía una enseñanza. La lanza, mirad, ¿era de quién? Del egipcio, sí. Pero, ¿qué acontece con esa lanza? Pues que su adversario, que en este caso es alguien del pueblo de Dios, la utiliza, arrebatándosela, la utiliza, guiada por su propia mano, para hacer sucumbir al mismo egipcio. Pero, ¿a qué episodio nos lleva esto de la lanza? Algo que hemos estado viendo en los últimos temas de puertas dimensionales también. La lanza, usada para ser hendida en su cuerpo contra él, en este caso, pasa a ser su victoria, siendo guiada por él mismo. Porque ahora nos situamos en la cruz, cuando Cristo, ¿qué le pasa a Cristo? Es traspasado con la lanza de un soldado romano. Pero ya vimos en los temas de puertas dimensionales, y si no lo habéis visto, os remito a estas últimas temáticas donde hemos estado tratando esto conjuntamente con Ángel, para que nos demos cuenta de que todo va mucho más allá de lo que podíamos pensar en un principio. Y esa lanza, que es del soldado romano, todo ha sido propiciado por Dios desde sus tiempos infinitos de antaño, en ese plan de salvación, para que esa lanza fuera utilizada precisamente para nuestra salvación, para ese derramamiento de sangre y agua en el costado de Jesús. Y mirad, esa lanza del romano, Dios mismo la utiliza, o deja hacer que eso suceda, para que se vayan cumpliendo cuestiones bíblicas. Y Él, Cristo, pase a ser el que en verdad está dominando la lanza y propiciando su propio sacrificio, hasta ese punto en el cual es traspasado. Todo tiene mucho más enseñanza de la que nos podemos llegar a imaginar. Segunda de Reyes 3:27. Entonces arrebató a su primogénito, que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Ya veis que es un texto que no nos está hablando de algo positivo, sino precisamente de algo muy duro. Pero es que a veces ya nos hemos dado cuenta cómo en la Biblia, incluso los personajes que están haciendo cosas que parecen nefastas, y realmente lo son, pasan a tener también una aplicación con cosas que tendrían que ver con lo que le acontecería al Mesías, porque ¿qué era Jesús? Era primogénito, ¿verdad? ¿Y qué terminó pasando con él, que tenía que reinar? Pues que fue sacrificado en la cruz. Mirad cómo esos textos aplicados a personas que hacen cosas tan negativas también estaban apuntando a algo que acontecería en el futuro, que nos iría marcando la pauta de nuestra misma salvación. Job capítulo 9 nos dice: respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Ya sabéis que estaba en un pleno diálogo con sus compañeros, que estaban debatiendo con él el por qué él estaba en esa tan mala situación, y en todos esos argumentos que esgrimen unos y otros, Job pronuncia estas palabras: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Atención, a una cosa entre mil. Mirad cómo a veces las cosas que nos leemos rápidamente, cuando ya sabemos un cierto significado numérico, simbólico,
ya empezamos a entender que esto quizás nos está queriendo decir algo más de lo que parece solo que dice el texto. Recordemos un día 1000 años, y no solo un día 1000 años, porque hay otras cosas, otros lenguajes que se utilizan para asimilar conceptos. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Él arranca los montes con su furor, y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. ¿Os está recordando algo esto? ¿En qué momento podemos encajar lo que está diciendo aquí? Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. ¿Esto tiene que ver con algo del pasado? Recordemos los textos bíblicos en los cuales cuando Jesús viene, ¿qué acontece con la tierra? La tierra se mueve de su lugar, se remueve, se cimbrea. ¿Por qué? Debido al poder de Dios, su gloria, cuando viene. ¿Y eso cuándo acontece? En su segunda venida. Mirad cómo primero nos dice una cosa entre 1000 y después empieza a describir qué acontecerá en la segunda venida de Jesús. Él manda al sol y no sale. ¿Esto va a suceder en la segunda venida de Jesús? Pues eso lo veremos también en su momento, para dar más detalles sobre ese texto que era la clave para decir día y hora, que no podía ser. Pero nos sitúa en ese contexto del día final. El sol, ya lo adelanto ahora, tendrá sus problemas para salir habitualmente, ¿eh? Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Algo va a acontecer también con ellas, recordemos esto. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Recordemos que de todo esto estuvimos hablando también en los temas de puertas dimensionales, donde el trono de Dios está situado en la zona de Orión. Mirad cómo todo va enlazando con la secuencia que nos está hablando del momento del retorno de Jesús. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí que Él pasará delante de mí, y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. He aquí arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá, ¿qué haces? Dios no volverá atrás su ira, y debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios. ¿En qué momento podemos poner todo esto? ¿Cuándo es Él que arrebata? Pues ya lo sabemos, cuando destruye a los malvados en su segunda venida y se lleva a los suyos. Y todo esto, resumido, una cosa entre 1000, el sol no sale, sella las estrellas, que ya sabemos lo que va a acontecer con ellas. Orión nos está citando y nos habla de su ira, y su ira va a ser ejecutiva precisamente en una primera fase, justo en el año 6000, en su segunda venida. Mirad cómo las palabras de Job en este capítulo, versículos del 1 al 13, nos estaban indicando precisamente lo mismo que hemos venido diciendo en tantas conferencias, o tantas temáticas, o tantas predicaciones, condensadas aquí. Y es el libro de Job, en unos momentos que él está sufriendo lo indecible. Y resulta que estaba dando profecía. Profecía, pero ¿de qué modo? Esa profecía encubierta, esa profecía que si nosotros no ahondamos, no nos vamos a percatar. Como dice él, pasará y no lo entenderé. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos las cosas escritas allí y no entendemos. Pero ahora quizá ya está llegando el momento para entender muchas más cosas de las que entendíamos, porque Dios
está pronto a venir a buscarnos, y ahora toca saberlo. Job 21, versículos 17 y 18. Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apagada, y viene sobre ellos su quebranto, y Dios en su ira les reparte dolores. Serán como la paja delante del viento, y como el tamo que arrebata el torbellino. Los impíos destruidos como por torbellino, igual como si fueran paja. Y recordemos, una vez más os remito a temas de puertas dimensionales. Torbellino. ¿Qué sucede cuando Elías va al cielo? Torbellino. ¿Cómo vendrá Cristo? Pues bien, tengamos eso presente, porque el paralelismo es continuo, y a partir de ahora vamos a ir viendo distintas vertientes de lo que implica lo que aparece en los textos, precisamente como arrebatar. Job 27, del 20 al 22 nos dice: se apoderarán de él terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche, le eleva el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios pues descargará sobre él y no perdonará, hará él por huir de su mano. Recordemos, ¿cuándo viene Jesús? A medianoche. Cuando Él arrebata, sea para bien o sea para mal, sea para salvar o sea para condenar, destruir, de noche. Mirad qué detalles van apareciendo, y tantas veces leyendo el libro de Job, y yo personalmente no me había enterado de nada. Bueno, sí, me había enterado de cosas, pero evidentemente no de todo esto. Gracias a Dios. Salmos 1, del 4 al 6. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mirad, arrebatar una vez más implica el destino de los impíos, arrebatados. ¿Pero de qué modo? No se levantarán los malos en el juicio. Interesante, ¿eh? A veces tenemos esos conceptos porque hemos leído mal la Biblia, o la hemos mal interpretado, nos han enseñado en nuestras iglesias protestantes, católicas, o hemos llegado a esas conclusiones por lo que hemos oído, de que las personas estarán vivas en el juicio y pasarán delante del juicio y a ver, mira, pues esto es lo que te toca a ti, vale. Pues no va a ser exactamente así. No se levantarán los malos en el juicio, allí se quedan fritos. Ni los pecadores en la congregación de los justos, se han acabado. Allí habrá justos, y como decimos en catalán, y prou, y nada más, nadie más. Salmos capítulo 10, del 9 en adelante nos dice: acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre, trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón: Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho: tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo, y persigue la maldad del malo, hasta que no halles ninguna. Jehová es Rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Por tanto, los malvados aparecen como leones,
pero Dios impondrá su solución, no la de ellos, que creen que podrán haber hecho todas las maldades y se van a quedar tan anchos. No. Mirad cómo además este texto, por lo que está diciendo, no necesariamente aplica una justicia automática a Dios en vida de los que lo están pasando mal respecto a los que se lo están haciendo pasar mal a estos, sino que nos habla en un contexto final. De su tierra han perecido las naciones. ¿Cuándo sucede esto? Pues en la segunda venida de Jesús. Ahí se acaban las naciones, ¿eh? Allí ya no hay nación que valga. Y después, ¿qué más? A fin de que no vuelva más a hacer violencia al hombre de la tierra. ¿Esto acontece aquí en nuestros días? No, ni va a terminar de acontecer hasta que el año 6000 vuelva Jesús. Por tanto, este texto también nos está hablando de la segunda venida de Jesús. Y mirad, una vez más, ese gesto que hace al león de arrebatar. Pero mirad cómo también puede ser aplicado a Dios, o como tantas veces estamos viendo en todas las temáticas, aplicado a las cosas del enemigo. Un mismo símbolo, ¿eh? Salmo 26, versículos del 9 al 12 nos dice: No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme, y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Los pecadores perecerán, pero Dios redimirá a los rectos. Mirad cómo empieza: no arrebates con los pecadores mi alma. Él habla de un arrebato que va a ser para los pecadores, y él no quiere estar, el salmista, entre ellos. Y ahora, texto clave, comparativo con Oseas 6 del 1 al 3. Y muy importante, por eso pongo texto clave comparativo. Si tenemos presente el texto de Oseas 6 del 1 al 3, vamos a volverlo a leer porque es que es un texto esencial y que va siendo hora de que lo tengamos grabado en nuestras mentes. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará. Ya vemos todo lo que está dando de sí, ¿eh? Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Salmo 90 es el otro texto clave comparativo con Oseas 6 del 1 al 3. Vamos a leerlo bien, detenidamente, entero, porque vale la pena. Es un salmo que muchas personas conocen, un salmo que a veces conocemos, pero no terminamos de comprender. Señor, tú nos has sido refugio, de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres. Ya veis, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Cómo nos busca, eh? Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Por tanto, recordemos, ya hicimos mención de este versículo aisladamente, es aquí donde se encuentra también Salmos 94, porque 1000 años, en definitiva, como un día. Los arrebatas como con torrente de aguas. Atención a esto, los arrebatas como con torrente de aguas. Aquí ya no está haciendo una descripción figurativa de león, sino de torrente de aguas. ¿Os habéis fijado que aparece aquí también? En este texto, Oseas 6 del 1 al 3, hay un factor, digamos, húmedo también, ¿verdad? Agua. ¿Agua? ¿Y de qué tipo? Todo esto lo estudiaremos cuando lleguemos al versículo 3.
porque es clave para entender absolutamente todo. Pero volvamos a este texto. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Está haciendo una comparativa al ser humano, ¿verdad? Empieza todo mucho esplendor, pero la vida pasa como un sueño, como si nada, se desvanece. De un momento al otro se acabó, nuestra vida se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Mirad cómo habla de consumir, de ser turbado por su ira. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Por tanto, en cierto modo, ¿esto qué es? Un juicio, ¿verdad? Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y ahora yo me detendría un momento, y después de reflexionar evidentemente sobre la cuestión tan humana que nos pinta gráficamente aquí, de que nuestra vida pasa como si nada, mirad cómo precisamente cita dos números, 70 años, 80 años. Ya hemos visto, como en la cuestión numerológica de la Biblia, cuando se habla de 70, o también se habla de 80 en este caso, sencillamente olvidaros en este caso de los ceros y quedaos con la cifra primordial. Uno es el 7 y otro es el 8. ¿De qué nos está hablando aquí? De un momento total, séptimo milenio, octavo milenio. ¿Qué sucede? En el año 6000 viene Cristo, empieza el otro milenio, ¿y qué sucede en ese milenio? El juicio. El juicio mientras los malos han perecido aquí. Y al finalizar ese milenio, ¿qué sucede en el año 7000? Que hay la tercera venida de Jesús, en la Nueva Jerusalén, y todos nosotros con él. Por tanto, cuando habla también de 70 y 80, nos está haciendo referencia simbólicamente a algo más que un proceso de una vida aquí, sino a la vida de lo que vendrá después. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Interesante, porque tantas veces leemos este texto, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, y nos lo cogemos como una muy buena parte, evidentemente, de pensar, he de tener sabiduría, porque mis años sobre la tierra son los que podrán ser, 70, 80 años, como mucho, bueno, quizás algunos más. Y eso está muy bien tomado sobre nosotros. Pero al mismo tiempo, sí, eso nos tiene que servir para andar en sabiduría. Pero mirad cómo por lo que hemos estado viendo de un día 1000 años, y lo que hemos seguido viendo aquí, 7, 8, apuntando al futuro, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿No nos está diciendo también que sabiendo el momento del retorno de Cristo, contemos sabiamente los días que nos quedan, los años, los meses, para andar sabiamente en el corazón? Mirad cómo ahora los textos, cuando vemos sabiendo esos juegos que Dios utiliza para que sepamos descifrar, una vez nos ha dado los códigos, qué fácil es darnos cuenta que las cosas van mucho más allá de lo que habíamos entendido con los textos que aplicábamos solo para el hombre ya, y no lo que viene a partir de ahora.
Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. De mañana sácianos de tu misericordia. Como la aurora está dispuesta a su salida, dice el texto, ¿verdad? Cuando vuelva por segunda vez. Mirad una vez más, qué paralelismo. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Por qué? Porque va a dar la recompensa a cada uno conforme a sus obras, y las obras teóricamente ¿cómo se hacen? ¿Con la nariz? No, se hacen con la mano, ¿verdad? Mirad cómo todo tiene un paralelismo que va mucho más allá de cómo normalmente cogíamos el Salmo 90, o quizás con la excepción del Salmo 90, versículo 4, sobre 1001, 1000. Pero tengamos presente los años que vimos el mal, 6000 años de historia viendo mal. Dios va a recompensarnos por eso. ¿Y de qué forma compensa cada semana lo que acontece en nuestra situación cotidiana? 6 días trabajando en la semana, y en el séptimo, ¿qué debemos hacer en sábado? ¿Descansar? Pues es lo mismo. 6000 años viendo el mal, sufriendo, pasándolas no agradablemente, para muchos precisamente, y para todos en cualquier momento de nuestras vidas, pero después nos viene el séptimo día, el milenio, el descanso, el sábado milenial. Por tanto, 1 igual a 1000, 1000 igual a 1, torrente de aguas, ya hemos visto. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, igual a que saber que queda poco, y nos ayuda a pensar y andar sabiamente. ¿Cuántas personas van a rechazar este mensaje? ¿Cuántas lo han hecho ya sin querer ver mucho más? Es lógico. No quieren pensar en que esto es una realidad, porque hay algo aquí que estorba que eso sea algo que ellos quieren para allá, para este año que estamos diciendo continuamente. Buscarán muchas excusas, muchas. El día y la hora nadie sabe, y se van a cerrar continuamente en ese punto, por más que la palabra de Dios lo ha explicado, por más que el espíritu de profecía nos lo ha detallado. ¿Hasta cuándo? ¿Prefieren perecer? ¿No andar en sabiduría, autoconvenciéndose de que seguirán andando sabiamente y que todo esto son locuras? Examinad cada uno de los temas que hemos dado. Coged vuestras Biblias y el espíritu de profecía y decidnos dónde estamos equivocados, porque si no lo podéis demostrar, haced un cambio y volved a Jehová. Isaías 41, del 1 al 4 nos dice: escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones, y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Y yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¡Vaya pedazo de texto! Y eso estaba en nuestras Biblias, y nos hemos dado cuenta que nos estaba diciendo Isaías 41, del 1 al 4,
en un contexto de juicio, tal como dice el versículo 1, todos convocados, juicio. Mirad de qué nos llega a hablar. ¿Quién despertó del oriente al justo? ¿Quién vendrá de oriente? ¿No es el Mesías? ¿No vendrá a buscarnos Jesús desde oriente, desde Orión? Pero no solo eso. Dice, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones. ¿Por qué? Pues porque Dios entregó todo el juicio ¿a quién? A su Hijo, y todas las naciones son entregadas a él, y él va a decidir. Tú sí, tú no. Y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. ¿De quién está hablando aquí? Pues de la figura del cazador de Orión, de esa constelación que ya vimos en Puertas Dimensionales, que era tan significativa para el retorno de Cristo, que tanta enseñanza nos estaba dando, y que la Biblia nos hablaba de ello. Pues ya veis, une al cazador de Orión con la destrucción de los malvados, él viniendo de Oriente, y además el camino al cielo, porque, dice, lo siguió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quiénes nunca habían entrado por ese camino? ¿Habéis entrado vosotros por el camino de Dios hacia Orión? ¿Verdad que no? Pues nosotros entraremos con él. Y no solo esto. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Por tanto, ¿de qué está hablando aquí? ¿Cómo se puede llamar a las generaciones desde el principio? En el momento de su segunda venida, en el momento de la resurrección, por su voz, con trompeta. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y va a resucitar desde Adán hasta el último que haya muerto de los que van a ser salvos antes del retorno de Jesús. ¿Y quién se va a unir a ellos? Los 144.000 sellados por Dios, que estén vivos esperando el retorno de nuestro Señor. Ojalá seamos de ellos, si Dios quiere. Juntos seremos arrebatados e iremos con Él, mientras los otros van a ser arrebatados para quedarse aquí, morir con su resplandor, y después, encima, van a sufrir la muerte segunda. Todo eso después del milenio. ¿Y qué dice? Yo Jehová el primero, y yo mismo con los postreros. El primero. ¿Y primero de qué? Él es el alfa. ¿El primero de qué? El primogénito. El primero en todo, para que tenga la preeminencia. Y yo mismo con los postreros. Enseguida recordaréis, supongo, las palabras de Jesús cuando hablamos de postreros, ¿verdad? Los postreros serán los primeros, y yo mismo con los postreros. Por tanto, nos está hablando de su segunda venida en este texto, de un modo impresionante, que gracias a las temáticas anteriores que hemos ido presentando, ahora cogemos toda la riqueza de estos textos, que si se nos hubiesen mostrado antes, quizás, seguramente, diría yo, no hubiésemos comprendido a la perfección como ahora. Y no digo a la perfección, quizás está mal dicho esto, porque seguro que aún hay mucho más por encontrar aquí. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, ¿verdad? Pasó en paz por camino. ¿Y nosotros no hemos de participar con él del camino? ¿Cómo se les llamaba a los primeros cristianos? Seguidores del camino. Es curioso que Opus Dei también aplicara camino a lo suyo, Recordemos. Pues ya vemos qué cantidad de riqueza hay en cada texto que nos está anunciando lo mismo. Isaías 49, 25. Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Nos salvará del enemigo. El Señor hará esto por nosotros. Y atención a este texto. Este texto es justo, aparece en el momento anterior a Oseas 6 del 1 al 3,
es Oseas 5, en sus versículos finales antes de empezar el capítulo 6, del 13 al 15. Estos son los versículos. Y mirad que nos centramos mucho en el texto clave, Oseas 6 del 1 al 3, pero mirad qué dice antes. Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga. ¿Qué es todo esto? Porque yo seré como león a Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré, y me iré, tomaré, y no habrá quien liberte, andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Mirad, por tanto, que enfermedad tiene su equivalencia también, como llaga. ¿Y a qué es igual todo esto? A pecado, no buscar el rostro de Dios, es lo que nos está diciendo el texto. La llaga en Judá. Jesús, ¿de qué tribu era? De la tribu de Judá. ¿Y no sufrió una llaga en el costado? Aparte de sus manos y en sus pies, y todo lo que le pasó además, con la corona de espinas y los latigazos y las bofetadas, en fin. Pues mirad cómo nos está asociando todo esto, pero de un modo extraño. Nos habla de que Efraín tiene su enfermedad, verá su enfermedad, Judá verá su llaga, por tanto también está hablando del pueblo de Dios, en definitiva. Irá entonces Efraín a Asiria. ¿Asiria era siempre partidario del pueblo de Dios? No, precisamente no siempre fue partidario del pueblo de Dios, ¿verdad? Y enviará al rey Jareb, a su rey, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. ¿A qué se está refiriendo esto? Que el pueblo de Dios no irá precisamente a Dios para ser sanado de su llaga, sino que irá al rey Jareb. ¿Quién era este rey Jareb? ¿O esto tiene una implicación que va más allá de un hecho que pudo llegar a pasar en el pasado? Ahora lo vamos a ver. Mirad que sigue diciéndonos. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Dios, será así. Yo arrebataré y me iré. Tomaré y no habrá quien liberte. Interesante, Puede ser para bien o puede ser para mal, ya lo recordamos, Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. A veces Dios tiene que recurrir a que lo pasemos mal para que en verdad lo busquemos, porque el ser humano tantas veces somos así de cortos que necesitamos pasar por aflicciones, angustias, para buscarlo. Es una pena, pero solemos ser así. Y Dios, que nos quiere, nos castiga. ¿Para qué? ¿Porque le gusta vernos sufrir? No, para nuestro bien. Porque lo necesitamos para reaccionar, porque funcionamos así, tristemente. Pero esto no es tan simple. Vamos a Strong y veamos quién es este rey Jareb, el rey asirio. Y vamos a ver su significado, porque nos vamos a dar cuenta que cuando el pueblo de Dios no busca a Dios para ser sanado de su llaga, ¿a quién busca en verdad? Aunque diga que no, aunque diga que no, está buscando a Jareb. Veamos qué es Jareb. Jareb, él contenderá. Curioso nombre y al de este rey cuando es traducido, ¿verdad? Él contenderá. Y vamos bajando y nos llega a decir contencioso, usado como sustantivo, adversario, contender, disputar, pleito. Por tanto, ya vemos que es alguien que está
contendiendo, como adversario. ¿Y qué más nos dice cuando vamos viendo las raíces de la palabra, donde nos llevan las acepciones? Arrojar, agarrar, mayormente, figurativamente, luchar, sostener una controversia. ¿No os está recordando nada esto? Defender, abogar, adversario, alegar, altercar, amparar, castigar, contender, contienda. Cuestión, defender, demandar, disputar, juzgar, litigar, pleitar, pleito, porfiar, reconvenir, reñir, reprender, resistir, sustentar, tratar. Mirad cómo cuando hay dos adversarios puede haber uno que esté abogando para el bien y otro que esté abogando para el mal, pero hay una contienda, hay una lucha muy fuerte. Y después nos sigue diciendo concurso, personal o legal, interesante, adversario, altercar, caso, causa, contención, contender, contienda, disputa, juicio, justicia, litigante, litigio, pelear, pelea, pleito, rencilla, suplicar. Mirad cómo todo lo que nos está diciendo aquí es sencillamente que Jareb no cura, ese rey asirio, él contenderá, es su nombre, es adversario. ¿Y quién es nuestro adversario, el adversario de Dios que tiene ese pleito, esa contienda? Satanás. Por tanto, el pueblo de Dios o va con él para ser curado, o se va con Satanás. No hay otra. Y esto lo hace el pueblo de Dios porque era el que cita el texto, pero evidentemente, ¿quién más lo está haciendo? El resto del mundo. Mirad si estamos jugando todo a una carta. O vamos con Dios, o vamos con Jareb. Y hay un arrebato, ya lo habéis visto. Joel 1, del 15 en adelante, yo diría que es otra joya de los textos que vamos a ver hoy. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Qué está describiendo aquí? ¿Algún acontecimiento que sucedió al antiguo Israel? ¿O está dando una descripción de ese cercano día de Jehová que vendrá para destruir? ¿Qué sucederá antes, justo antes del regreso de Jesús? Va a haber unas preplagas, desgracias por todos lados, pero finalmente, cuando todo el mundo haya hecho su decisión y ya sea imposible cambiar de bando, ¿qué acontece cuando se cierra el tiempo de gracia? Las plagas finales, las 7 plagas finales. ¿Y qué va a acontecer allí? Pues esto se va a cumplir a rajatabla. Esto va a acontecer en el momento justo antes del retorno de Jesús. Y por si fuera poco, evidentemente, después viene Jesús, y aún ya sabéis lo que termina de pasar, ¿no? Y sigue el texto, si vamos leyendo, Joel 2, del 1 en adelante, nos dice, en ese contexto, tengamos presente que es en ese contexto, tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. ¿Qué era tocar trompeta en Sión y dar alarma en su santo monte? ¿Era ir a un país pagano, lejano, y alertar? No. El mensaje de amonestación iba explícitamente, de un modo muy marcado, a los suyos propios,
a su propio pueblo: tocad trompeta en Sion, ya sabéis, el shofar, esos cuernos, para dar la alarma, el tutup enorme. En mi santo monte, es entre su pueblo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Evidentemente, todo el mundo va a estar avisado, pero de un modo claro tiene que estar avisado el pueblo de Dios. Y nosotros, por si Dios quiere usarnos, intentamos hacer sonar esa trompeta en Sion, entre el pueblo de Dios, o el que se dice ser pueblo de Dios, porque la alarma tiene que sonar. Jesús vuelve, está cercano. ¿Que estoy diciendo una barbaridad? Mirad que continúa. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. ¿Qué acontece en esta descripción? ¿Cómo va a ser el regreso de Cristo? Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. ¿Habrá tinieblas? ¿Habrá oscuridad? ¿Habrá nube? ¿Habrá sombra? ¿Esto aconteció cuándo? Recordemos, cuando Jesús muere sucede algo parecido. ¿Y qué va a suceder en su segunda venida? Cuando leemos las descripciones, y aún veremos más sobre eso, para determinar más el momento del retorno de Cristo, eso va a volver a repetirse. Como sobre los montes se extiende el alba. ¿No suena nada esto? Como el alba está dispuesta a su salida, dice el texto. Nos está hablando del retorno de Jesús. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Por qué? ¿Jesús vuelve solo? Jesús viene con su Padre y con los ángeles del cielo. Pueblo más grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni lo podrá volver a ver hasta un cierto momento, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones, pero después habrá más después de esto. ¿Por qué? Porque Dios se habrá llevado a los suyos, y cuando haya el tercer regreso, nosotros iremos con él. Por tanto, después de muchas generaciones, como 1000 años, concretamente, cuando regresemos, nosotros formaremos parte de todo ello. Por tanto, va a ser aún más numeroso y más fuerte ese grupo. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama. Interesante, ¿eh? Cuando Jesús viene, no viene a saludar a la gente, hola, ¿qué tal? No, eso lo hace el Papa y lo hace o lo hará el anticristo por antonomasia, por excelencia, Satanás haciéndose pasar por Jesús. Pero cuando viene Jesús, el auténtico, no va con bromas, ¿eh? Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Cuando él llegue todo queda fulminado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Ah, no, aquí sé que no hay historias. O sí o no, o se te lleva o te quedas. Su aspecto, como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas. Una vez más sale la hojarasca para determinar a los malvados, ¿eh? Como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. ¿No es la descripción de la segunda venida de Jesús? Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. ¿Os suena de algo esto? Mas vosotros, oh hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pues avisados estamos, ¿eh? Pero aún para muchos, cuando los ángeles vengan a buscarnos, será un momento de lamentos y de esconderse,
porque van a caer fulminados. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Antes decía que las sellaba, ¿verdad?, en otro texto. Esto es la descripción gráfica del momento del retorno de Jesús. Y ya os digo un indicio claro: es imposible saber día y hora del regreso de Cristo. Es imposible, día y hora. No estoy hablando de estación del año ni año. Y aún aproximaremos más. Pero ya vemos, no se podrá saber día y hora. ¿Por qué? El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Algo va a acontecer con los elementos, que son los que van a dictaminar una festividad, de la cual hablaremos, y que es la que apunta al retorno de Jesús, en lo cual coinciden varios elementos, y que es clave conocer eso para poder decir efectivamente día y hora. Nadie lo podrá saber hasta que Dios Padre lo anuncie, porque el tiempo, tal cual lo conocemos, va a llegar a un punto en que ya no lo podremos medir por esas circunstancias. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Pensamos que a Dios le va a hacer gracia tener que terminar con la vida de tantas personas? Porque no han querido volver a Jehová, porque no se han querido convertir. La gente está jugando con su salvación. No debemos advertírselo. Aún vamos a callar, sabiendo todo lo que estamos sabiendo. 6.000 años de historia le ha dado Dios a este mundo. ¿No es suficiente misericordia y clemencia aún? Esto se acaba ya, ¿eh? Pues ya vemos que todo este magnífico texto de Joel podría tener otras aplicaciones, que las tuvo, sí, pero ya vemos en el contexto todo del día final, la segunda venida de Jesús. ¡Qué maravilla de texto! Y más textos aún. Zacarías 3, del 1 al 7 nos dice, de momento, luego continúa. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, ¿qué es un tizón arrebatado del incendio? Un tizón que ya se está quemando, pero es arrebatado. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Ya vemos la vestidura vil como pecado. Y una ropa de gala se le da. Ya sabemos que esa es la justicia de Cristo aplicada en él, la gracia. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote,
tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Por tanto, lo que aquí nos estaba diciendo era, ¿el qué? Un símbolo también. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, y con mayúscula, el renuevo. ¿Quién es? Ya lo vimos también en el tema de constelaciones, en puertas dimensionales, ¿verdad? Jesús. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Mira, 7. Ya sabemos que 7 ojos tiene que ver también ¿con qué? Que Dios lo conoce todo. Y también, recordemos, los 7 espíritus de Dios en Apocalipsis. Espíritu Santo. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra, ¿en cuánto tiempo? En un día. ¿Cuándo ha quitado el pecado de la tierra en un día? Sí, lo quitó cuando Cristo murió, cuando el renuevo apareció en la tierra, como Mesías muriendo en la cruz, lo quitó por un día, pero el pecado ya no está, sigue estando, ¿verdad? Por tanto, para ser erradicado, quitado el pecado de la tierra en un día, ¿cuándo va a ser definitivamente? Ya lo sabemos, ¿no? En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Esto no aconteció precisamente en la primera venida de Jesús, en su muerte en la cruz. Esto nos está indicando también el qué. Arrebatados para salvación en el día final, la segunda venida de Jesús. Cómo cambian los textos cuando vamos viendo y sabiendo más cada vez, ¿verdad? Entramos ya en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 10, versículos del 27 al 30. Palabras de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Arrebatados por Él, tenemos seguridad eterna. ¡Qué bonito! Aquí no es un arrebato que lleve a quemar, a ser destruido, es el arrebato que protege a esa oveja. Jesús la coge en sus brazos para que nadie se la quite y la hiera y la destruya. ¿Y qué hace? La pone en manos de su Padre, porque la mano de su Padre es poderosa y actúa para salvarnos. Yo y el Padre uno somos, cada uno con su personalidad, pero trabajando conjuntamente para nuestra salvación. ¡Qué bonito! Judas, en ese libro que solo es un capítulo, leemos del 17 al 25. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esto eran las palabras de los otros apóstoles, que ya lo decían. Eso va a acontecer al final. Estos son los que causan divisiones. Interesante, Está dando ya datos concretos. Esos burladores causarán divisiones. Los sensuales, que no tienen al Espíritu, los sensuales. Es curioso, esta mañana en la escuela sabática se hablaba de este tema. Ese pecado, esa sensualidad, que ya sabemos qué va asociado a todo esto, no tienen al Espíritu. Y ese es un grave problema que está en los corazones, en las mentes, hasta de los cristianos, que si no se erradica, ¿qué va a acontecer? Que se van a pasar a ser de los burladores, de los malvados. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mirad, como en este texto del contexto final nos cita a la divinidad de tres.
justo en esos tiempos finales, los tres trabajando por nosotros de lleno, para nuestra salvación. A algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Mira, como el tizón, como lo que acontecía con Josué arrebatado. Pues lo mismo. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Esto es muy fuerte, Es muy fuerte. Cuando habrá personas, incluso hermanos, ya entre comillas, porque dejarán de ser hermanos verdaderos, los cuales mejor no tener cerca. Tengamos misericordia con temor. Intentemos ayudar y salvar todo lo que podamos, a todos los que podamos, dando argumentos para convencer también, con el poder del Espíritu Santo. Pero eso sí, no te mezcles con según quién. No andes con ellos, no los toques ya, porque no hay nada a hacer. Ellos se sentencian a sí mismos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mirad que en definitiva lo que este texto nos está diciendo es que participamos de él salvando a los demás. Y eso es lo que él quiere de nosotros, que hagamos todo lo posible por los demás, hasta un punto en el cual ya no se podrá hacer precisamente eso, más por ellos. Pero eso ya está en manos de Dios, nosotros hemos de hacer todo lo posible. Pero cuidado con quién andamos, porque podemos terminar contaminados como ellos. Y eso es muy duro, Apocalipsis 12, 4 y 5 nos dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Vara de hierro. Estuvimos hablando en los últimos temas de puertas dimensionales también, sobre la vara, que tenía la connotación de ser el dedo de Dios mismo, con todo lo que implicaba. Pues ya veis, Jesús hará lo mismo con nosotros, nos llevará a su trono, participaremos de lo mismo que Él una vez más. Esos momentos en que Jesús fue arrebatado también de aquí, para ir ¿dónde? Al cielo. ¿Qué hará con su pueblo? Recordemos que después de esto venía una persecución implacable, impresionante, sobre el pueblo de Dios. Ese es el texto de Apocalipsis 12. Y la iglesia tenía que escapar, y Dios tenía que ayudarla. Pero aún nosotros, al final, ya hemos visto en todos los otros textos, también vamos a ser arrebatados para Dios y para su trono. Pero cuidado, arrebatados no quiere decir que no vamos a pasar por la última gran tribulación. Si estamos vivos, vamos a pasar por ella. Y recordad, esa enseñanza del arrebatamiento antes de que Jesús venga de su iglesia, por arte de magia, es una falsedad total que no está basada en las Escrituras, sino en malas interpretaciones de ella, y que evidentemente a ciertos señores les interesó infiltrar dentro del cristianismo, llámense jesuitas. Si en vuestras iglesias creéis eso, indagad, ved de dónde surge esa creencia, y veréis cómo ningún protestante creía esto hasta relativamente pocos años atrás, en que alguien infiltró ese concepto dentro del mundo protestante. Y ahora la mayor parte del mundo evangélico está creyendo en ese arrebatamiento falso. Cuidado, porque el diablo es astuto y sabe hundir a todo
lo que no esté basado plenamente en la palabra de Dios. Ay de aquel que no se base en la palabra de Dios y crea por lo que le han dicho, por 4 textos que parecen que indican que. No, el texto no lo leas tan fácilmente, escarba, indaga, busca, escudriña con la ayuda de Dios y te darás cuenta que esa creencia es falsa. Si tenéis dudas, mirad el estudio bíblico que pude presentar, gracias a Dios, sobre la segunda venida de Jesús, porque os daréis cuenta claramente cómo en toda la palabra de Dios esto no se apoya jamás. Pero bien, alguien estaba interesado en destruir el protestantismo, y de qué modo lo está haciendo tan fantásticamente. Por tanto, conclusión de la primera parte del versículo 1, que es la que estábamos mirando hoy, pero ya os habéis dado cuenta que aún no hemos terminado el versículo 1, ¿verdad? Forma parte de una profecía mesiánica, Oseas 6, del 1 al 3, forma parte de una profecía mesiánica referente a la primera venida de Jesús también, pero solo eso. Mirad este texto, Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese texto que tanto molesta a los judíos, que cuando ven cómo se aplicó en Jesús a la perfección, entonces buscan las 1001 mofas para no ver con qué claridad se aplicó a nuestro Salvador. Por su llaga fuimos nosotros curados. Su cumplimiento en la muerte de Cristo, en su primera venida, en la cruz. Juan 19, del 31 al 37 nos dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron, para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Mirad cómo esa profecía mesiánica de Isaías se cumplió en la muerte de Cristo en la cruz. De eso también hace referencia Oseas 6, del 1 al 3. Pero curados por su llaga. ¿Cuándo va a ser definitivamente eso? Todo eso será cuando todo se restablezca en su segunda venida. Segunda de Pedro 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Evidentemente esto aún no lo tenemos ahora, ¿verdad? Para esto, qué pocos años nos quedan. Y terminamos prácticamente ya. Apocalipsis 21:4. Un texto precioso. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gracias a Dios. Ya no lloraremos, ya no habrá mal que nos afecte en ninguna medida, ni muerte. Las primeras cosas pasaron. La llaga nos habrá curado definitivamente. El primer paso fue en la cruz. Cristo está aún intercediendo por nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo, en pleno juicio sobre el pueblo de Dios. No sabemos cuándo va a pasar nuestro nombre aún por allí, pero preparémonos por los años que quedan. Debemos temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Por tanto, hirió y nos vendará,
Esto es lo que Él hizo. Nos hirió y nos vendará. Recordemos, Él fue herido en la cruz. Y nosotros no paramos de participar de lo de Él, de lleno, plenamente. Hoy no vamos a tratar esta última porción del versículo 1, pero tened presente que esta porción, que es la que tenía preparada precisamente ayer para dar hoy, pues por la noche lo tuve que cambiar todo. No cambiar, sino aplazar o posponer, porque por la noche, bueno, me vinieron conceptos a la cabeza de, Víctor, no te estás mirando bien las primeras partes del versículo 1, y me he levantado y me he tenido que preparar rápidamente buscando textos, porque esos textos me estaban diciendo mucho más de lo que yo percibía. Y ya veis cómo gracias a la colaboración de mi hija, Julia, y de Fanny, hemos podido terminar el tema y mostrároslo hoy aquí. Y aún nos queda esta parte, que es la que tenía preparada y que lógicamente no podía poner antes de lo otro, por secuencia en el texto. Pero creo que ha valido la pena, porque al menos a mí, no sé a vosotros, pero a mí personalmente, cuando estaba preparando este tema, viendo los textos en la concordancia de esas palabras que aparecen en Oseas 6.1, buscando dónde más estaban situadas, viendo su significado para nosotros como enseñanza, pero además en esos contextos me he quedado maravillado, porque nunca lo había percibido así. Contextos que nos están indicando continuamente la segunda venida de Jesús, continuamente. Por tanto, Oseas 6, del 1 al 3, va mucho más allá de lo que aconteció en la cruz, va mucho más allá de todo, porque Jesús vuelve y nos está esperando, quiere que andemos con Él. Podemos callar todo esto, que Dios nos ayude a transformarnos, porque lo necesitamos continuamente. Y ojalá toquemos trompeta en Sion, dentro del pueblo de Dios, toquemos trompeta en Sion, para que lo oigan los adventistas, pero toquemos trompeta tanto como podamos, porque el mensaje debe ser proclamado a todo el mundo, y será dado este mensaje del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Pero evidentemente el juicio empieza por la casa de Dios. Quienes primeros debían conocer esto, ¿quiénes son? El llamado pueblo de Dios, que como no espabilemos, seremos pueblo de ese rey asirio, pero no de Dios. Ya sabéis qué simbolizaba ese rey, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque Dios está llamando ya a un pueblo de todas partes de este mundo. Cada vez más personas están dándose cuenta del mensaje del cuarto ángel, el mensaje de los tres ángeles que viene acompañado con la fuerza del cuarto, que va creciendo en magnificencia y poder hasta que va a abarcar el mundo entero, porque el Espíritu Santo va a hacerlo, que eso suceda, y porque las circunstancias del mundo que se nos vienen encima van a estar preparados para que eso sea un hecho. Estamos entrando en la recta final de este mundo. Dios está llamando a un pueblo, a un remanente dentro de la iglesia adventista, pero también en todas las iglesias cristianas y en los que no son cristianos o incluso no creen en nada. A todos ellos Dios los está llamando ya. El mensaje tocado como trompeta en Sion, primeramente sí, pero hemos de ir por todos los demás. Dios tiene mucho pueblo ahí fuera. Ya está bien de no decir las cosas claras. El enemigo lo va a tener muy claro lo que va a hacer. O nos aferramos de Dios y decimos las cosas antes que sucedan, o el ladrón vendrá como por la noche y va a ser demasiado tarde para reaccionar. Ya sé que aún y así habrá muchas personas que seguirán alegando lo de siempre y no querrán buscar, indagar, examinar con oración y humillados ante Dios
para ver si realmente esos preconceptos, esos prejuicios, esas ideas que ya teníamos en mente eran correctas o no. Si Dios muestra más verdad, no podemos desecharlas, porque siempre habíamos pensado así. Ante Dios esa excusa no valdrá. Que Dios nos ayude a ser sinceros y humildes para que el Señor nos pueda ayudar a salvar muchas vidas y participar de Él. Terminemos con una oración. Padre, te queremos pedir, Señor, que la llaga de Cristo nos cure, que esa sangre y esa agua que derramó por nosotros nos ayuden a obtener la salvación y nos ayude a llegar con tu mensaje a tantas personas como podamos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a estar firmes hasta el fin, pase lo que pase, sirviéndote hasta que ya no pueda ser más. En tus manos estamos, Señor. Gracias por tu sacrificio. En el nombre de Jesús te lo pedimos.